En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Señor Jesucristo, colma nuestros corazones con la luz de tu Espíritu Santo, para que, siguiéndote en tu último camino, sepamos cuál es el precio de nuestra redención y seamos dignos de participar en los frutos de tu pasión, muerte y resurrección. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Reo es de muerte, dijeron de Jesús los miembros del Sanedrín, y como no podían ejecutar a nadie, lo llevaron de la casa de Caifás al pretorio. Pilato no encontraba razones para condenar a Jesús, e incluso trató de liberarlo, pero entre la presión amenazante del pueblo, instigado por sus jefes, «Crucifícalo, crucifícalo», y le decían: «Si sueltas a ese, no eres amigo del César». Pronunció la sentencia que le reclamaban y les entregó a Jesús, después de azotarlo, para que lo llevaran fuera a crucificarlo. San Juan, el evangelista, nos dice que pocas horas después, junto a la cruz de Jesús, estaba María su madre, y hemos de suponer que también estuvo muy cerca su hijo a lo largo de todo el Vía Crucis. ¿Cuántos temas para la reflexión nos ofrecen los padecimientos soportados por Jesús desde el huerto de los Olivos hasta su condena a muerte? Abandono de los suyos, negación de Pedro, flagelación, corona de espinas, vejaciones y desprecio sin medida. Y todo por amor a nosotros, por nuestra conversión y salvación. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Segunda estación. Jesús carga con la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Condenado a muerte, Jesús quedó en manos de los soldados del procurador, que lo llevaron consigo al pretorio, y reunida la tropa, hicieron mofa de él. Llegada la hora, le quitaron el manto de púrpura con el que le habían vestido para la burla. Le pusieron de nuevo sus ropas, le cargaron la cruz en la que había de morir, y salieron camino del Calvario para allí crucificarlo. El peso de la cruz es excesivo para las mermadas fuerzas de Jesús, convertido en espectáculo de la chusma y de sus enemigos. No obstante, se abraza a su patíbulo, deseoso de cumplir hasta el fin la voluntad del Padre, que cargó sobre sí el pecado, las debilidades y las flaquezas de todos,
Él los redimirá. Nosotros, a la vez que contemplamos a Cristo cargando con la cruz, oigamos su voz que nos dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Nuestro Salvador, agotadas las fuerzas por la sangre perdida en la flagelación, debilitado por la acerbidad de los sufrimientos físicos y morales que lo infligieron aquella noche, en ayunas y sin haber dormido, apenas pudo dar algunos pasos y pronto cayó bajo el peso de la cruz. Se sucedieron los golpes y las imprecaciones de los soldados, las risas y la expectación del público. Jesús, con toda la fuerza de su voluntad y a empellones, logró levantarse para seguir su camino. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Cuarta estación. Jesús se encuentra con su madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu santa cruz redimiste al mundo. En su camino hacia el Calvario, Jesús va envuelto por una multitud de soldados, jefes judíos, pueblo, gentes de buenos sentimientos. También se encuentra allí María, que no aparta la vista de su Hijo, quien a su vez la ha entrevisto entre la muchedumbre. Pero llega un momento en que sus miradas se encuentran. La madre que ve al Hijo destrozado y la de Jesús que ve a su madre triste y afligida. Y en cada uno de ellos el dolor se hace mayor al contemplar el dolor del otro, a la vez que ambos se sienten consolados y confortados por el amor y la comprensión que se transmiten. Nos es fácil adivinar lo que padecía Jesús y María, pensando en lo que toda buena madre y todo buen hijo sufrirían en semejantes circunstancias. Esta es sin duda una de las escenas más patéticas del Vía Crucis, porque aquí se añaden al cúmulo de motivos de dolor ya presentes la aflicción de los afectos compartidos de una madre y un hijo. María acompaña a Jesús en su sacrificio y va asumiendo su misión de corredentora. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Quinta estación. Jesús es ayudado por el Cirineo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Jesús salió del pretorio, llevando a cuesta su cruz, camino del Calvario. Pero su primera caída puso de manifiesto el agotamiento del reo. Temerosos los soldados de que la víctima sucumbiese ante esa hora, pensaron en buscarle un sustituto. Entonces, el centurión obligó a un tal Simón de Cirene, que venía del campo y pasaba por allí,
a que tomara la cruz sobre los hombros y la llevara detrás de Jesús. Tal vez Simón tomó la cruz de mala gana y a la fuerza, pero luego, movido por el ejemplo del mismo Cristo y tocado por la gracia, la abrazó con resignación y amor, y fue para él y sus hijos el origen de su conversión. El Cirineo ha venido a ser como la imagen viviente de los discípulos de Jesús, que tomaron su cruz y le siguieron. Además, el ejemplo de Simón nos invita a llevar los unos las cargas de los otros, como enseña San Pablo. En los que más sufren hemos de ver a Cristo cargando con la cruz que requiere nuestra ayuda amorosa y desinteresada. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Sexta estación. La Verónica limpia el rostro de Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Dice el profeta Isaías: no tenía apariencia ni presencia. Lo vimos y no tenía aspecto que pudiera estimarse. Despreciable y deshecho de los hombres, varón de dolores y sabedor de dolencias. Como uno ante quien se oculta el rostro, despreciable, y no lo tuvimos en cuenta. En la descripción profética de la figura de Jesús, camino del Calvario, con el rostro desfigurado por el sufrimiento, la sangre, los salivazos, el polvo, el sudor. Entonces una mujer del pueblo, Verónica de nombre, se abrió paso entre la muchedumbre, llevando un lienzo con el que limpió piadosamente el rostro de Jesús. El Señor, como respuesta de gratitud, le dejó grabada en él su santa faz. Una letrilla tradicional de esta sexta estación nos dice: imita la compasión de Verónica y su manto. Si de Cristo el rostro santo quieres en tu corazón. Nosotros podemos repetir hoy el gesto de la Verónica en el rostro de Cristo, que se nos hace presente en tantos hermanos nuestros que comparten de diversas maneras la pasión del Señor, quien nos recuerda: lo que hagáis con uno de estos mis pequeños, conmigo lo hacéis. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Jesús había tomado de nuevo la cruz y con ella a cuesta llegó a la cima de la empinada calle que daba a una de las puertas de la ciudad. Allí, extenuado, sin fuerzas, cayó por segunda vez bajo el peso de la cruz. Faltaba poco para llegar al sitio en que tenía que ser crucificado. Y Jesús, empeñado en llevar a cabo la meta de los planes de Dios, aún logró reunir fuerzas, levantarse y proseguir su camino. Nada tiene de extraño que Jesús cayera si se tiene en cuenta cómo había sido castigado desde la noche anterior y cómo se encontraba en aquel momento. Pero, al mismo tiempo,
Este paso nos muestra la frágil que es la condición humana, aun cuando se aliente el mejor espíritu, y que no han de desmoralizarlo las flaquezas ni las caídas cuando seguimos a Cristo cargados con nuestra cruz. Jesús, por los suelos una vez más, no se siente derrotado ni abandonado, no tiene desprecio por su misión. Para Él no es tan grande ni grave el caer como el de levantarnos. Y pensemos cuántas son las personas que se sienten derrotadas y sin ánimos para reemprender el seguimiento de Cristo, y que la ayuda de una mano amiga podría sacarlas de su postración. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Octava estación. Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Dice el evangelista San Lucas que a ver a Jesús, camino del Calvario, lo seguía una gran multitud del pueblo, y unas mujeres se dolían y se lamentaban por su dolor. Jesús, volviéndose a ella, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos. Añadiéndoles, en figura, que si la ira de Dios se ensañaba como veían con el justo, ya podían pensar cómo los haría con los culpables. Mientras muchos espectadores se divierten y lanzan insultos contra Jesús, no faltan algunas mujeres que, desafiando las leyes que lo prohibían, tienen el valor de llorar y lamentar la muerte del divino condenado. Jesús, sin duda, agradeció los buenos sentimientos de aquellas mujeres y, movido por el amor a las mismas, quiso orientar la nobleza de sus corazones hacia lo más necesario y urgente: la conversión suya y la de sus hijos. Jesús nos enseña a establecer la escala de los valores divinos en nuestra vida y nos da una lección sobre el santo temor de Dios. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Una vez llevado al Calvario, en la cercanía inmediata del punto en el que iba a ser crucificado, Jesús cayó por tercera vez, exhaustos y sin arrestos, ya para levantarse. Las condiciones en que veía y en que venía la continua subida lo había dejado sin aliento. Había mantenido su decisión de secundar los planes de Dios, a los que servían los planes de los hombres, y así había alcanzado, aunque con un tal agotamiento, los pies del altar en que había de ser inmolado. Jesús agota sus facultades físicas y psíquicas en el cumplimiento de la voluntad del Padre, hasta llegar a la meta y desplomarse. Nos enseña que debemos de seguirle con la cruz a cuestas, por más caídas que se produzcan, y hasta entregarnos en las manos del Padre vacíos
de nosotros mismos y dispuestos a beber el cáliz que también nosotros hemos de beber. Por otra parte, la escena nos invita a recapacitar sobre el peso y la gravedad de los pecados que hundieron a Cristo. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. 10ª estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Jesús ya está en el Calvario, y antes de crucificarlo, le dieron a beber vino mezclado con mirra. Era una piadosa costumbre de los judíos para amortiguar la sensibilidad del que iba a ser ajusticiado. Jesús lo probó con un gesto de cortesía, pero no quiso beberlo. Prefería mantener la plena lucidez y conciencia en los momentos supremos de su sacrificio. Por otra parte, los soldados despojaron a Jesús de sus vestiduras, sin cuidado ni delicadeza alguna, incluidas las que estaban pegadas en la carne viva, y después de la crucifixión se las repartieron. Para Jesús fue sin duda muy doloroso ser así despojado de sus propios vestidos y ver a qué manos iban a parar. Y especialmente para su madre allí presente, hubo de ser en extremo triste verse privada de aquellas prendas, tal vez labradas por sus manos con maternal solicitud, y que ella habría guardado como recuerdo de su hijo querido. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. 11ª estación. Jesús es clavado en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Y lo crucificaron. Dicen escuetamente los evangelistas. Había llegado el momento terrible de la crucifixión, y Jesús fue fijado en la cruz con 4 clavos de hierro que le taladraban las manos y los pies. Levantaron la cruz en alto, y el cuerpo de Cristo quedó entre el cielo y la tierra, pendiente de los clavos y apoyado en un saliente que había a mitad del palo vertical. En la parte superior de este palo, encima de la cabeza de Jesús, pusieron el título o causa de la condenación: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. También crucificaron con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. El suplicio de la cruz, además de ser infame, propio de esclavos criminales o de insignes fascinerosos, era extremadamente doloroso, como apenas podemos imaginar. El espectáculo mueve a compasión a cualquiera que lo contemple y sea capaz de nobles sentimientos, pero siempre ha sido difícil de entender la locura de la cruz, necedad para el mundo y salvación para los cristianos. La liturgia canta la paradoja: dulces clavos, dulce árbol donde la vida empieza, con un peso tan dulce en su corteza. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. 12ª estación.
Jesús muere en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Desde la crucifixión hasta la muerte transcurrieron 3 largas horas que fueron de mortal agonía para Jesús y de altísimas enseñanzas para nosotros. Desde el principio, muchos de los presentes, incluidas las autoridades religiosas, se desataron en ultrajes y escarnios contra el crucificado. Pero después ocurrió el episodio del buen ladrón, a quien dijo Jesús: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». San Juan nos refiere otro episodio emocionante por demás. Viendo Jesús a su madre junto a la cruz, y con ella a Juan, dice a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dice al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora, el discípulo la acogió en su casa. Después de esto, nos dice el mismo evangelista: sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, dijo: «Tengo sed». Tomó el vinagre que le acercaron y añadió: «Todo está cumplido». E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. A los motivos de meditación que nos ofrece la contemplación de Cristo agonizante en la cruz, lo que hizo y dijo, se añadan lo que nos brinda la presencia de María, en la que tendría un eco muy particular los sufrimientos y la muerte del Hijo de sus entrañas. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. 13ª estación. Jesús es bajado de la cruz y puesto en los brazos de su madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Nicodemo, discípulo de Jesús, obtuvo el permiso de Pilato y, ayudado por sus criados y por otros discípulos del Maestro, se acercaron a la cruz y desclavaron cuidadosamente y reverentemente los clavos de las manos y los pies, y con todo miramiento lo descolgaron. Al pie de la cruz estaba la madre, que recibió en sus brazos y puso en su regazo maternal el cuerpo sin vida de su hijo. Esta es una escena conmovedora, imagen del amor y del dolor, expresión de la piedad y ternura de una madre que contempla, siente y llora las llagas de su hijo martirizado. Una lanza había atravesado el costado de Cristo, y la espada que anunciara Simeón acabó de atravesar el alma de María. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. 14ª estación. Jesús es sepultado. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu santa cruz redimiste al mundo. José de Arimatea y Nicodemo tomaron luego el cuerpo de Jesús de los brazos de María y lo envolvieron en una sábana limpia que José había comprado. Cerca de allí tenía José un sepulcro nuevo que había cavado para sí mismo, y en él enterraron a Jesús. Mientras los varones procedían a la sepultura de Cristo, las santas mujeres que solían acompañarlo, y sin duda su madre, estaban sentadas frente al sepulcro,
y observaban dónde y cómo quedaba colocado el cuerpo de Jesús. Después hicieron rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y regresaron todos a Jerusalén. Con la sepultura de Jesús, el corazón de su madre quedaba sumido en tinieblas y en tristeza, y con una profunda soledad. Pero en medio de esas tinieblas brillaba la esperanza cierta de que su Hijo resucitaría, como él mismo lo había dicho. En todas las situaciones humanas que se asemejen al paso que ahora contemplamos, la fe en la resurrección es el consuelo más firme y profundo que podemos tener. Cristo ha convertido en lugar de mera transición la muerte y el sepulcro y cuanto simbolizan. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Oremos. Señor Jesucristo, tú nos has concedido acompañarte con María, tu Madre, en los misterios de tu pasión, muerte y sepultura, para que te acompañemos también en tu gloriosa resurrección. Concédenos caminar por los nuevos caminos del amor y de la paz que tú mismo nos has enseñado. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.